Es posible que alguno de nosotros en algún momento se haya preguntado, si hay tanta pobreza, ¿por qué el Banco Central no imprime millones de billetes y nos da a cada uno cierta parte? A primera vista parece lógico. Si tienes una deuda impagable, no tienes suficientes ingresos o estás en medio de una guerra, pero tienes la máquina de billetes, imprimes los que necesites para financiar tus gastos. Supongamos que cierto país no está en medio de una guerra o evento que amerite imprimir millones de billetes. En este país hay cierta estabilidad, pero su gobierno quiere duplicar el dinero en la economía imprimiendo billetes para entregárselo a todos sus habitantes y que sean más ricos. Pero esta de lejos es la solución a la falta de ingresos. Veamos por qué. La riqueza de la economía no depende de aumentar el dinero en circulación, sino de aumentar la producción en bienes y servicios. Es decir, la cantidad de billetes debe aumentar cuando los antiguos billetes están muy deteriorados o cuando se producen más bienes y evidentemente las personas necesiten más papel moneda para comprar esos bienes. Pero si la producción es la misma, realmente no se necesitan más billetes. El efecto que tiene esta política de imprimir billetes sin un respaldo real es el aumento de los precios. Tener más dinero provoca un exceso de demanda por todos los bienes y servicios, y la única solución de los vendedores es subir los precios porque no tienen la capacidad suficiente para atender a todos los compradores. Por ejemplo, si este país produce bienes por un valor de 1000, solo necesitará máximo 1000 en papel moneda para intercambiar esos bienes. No tiene sentido emitir 2000 si la economía solo produce 1000. Lo único que se logra es que esos bienes que antes valían 1000 ahora costarán 2000. Al final tendríamos que todo cuesta el doble, pero existe la misma cantidad de bienes y servicios. Otro inconveniente es el siguiente. Debido a que los precios están aumentando, las personas compran o se deshacen del dinero rápidamente antes de que suban más los precios. Como la velocidad del dinero aumenta, es decir, la velocidad con la que la gente se desprende del dinero, entonces el Banco Central debe imprimir más billetes y aumentar su denominación, para que los consumidores puedan comprar la misma cantidad de bienes pero con precios más altos. De esta manera, los habitantes del país pierden la confianza en la moneda porque sienten que no vale nada de sus bolsillos. Esta devaluación de la moneda encarece los bienes importados, pues ahora se necesita cada vez una mayor cantidad de moneda local para comprar la misma cantidad de dólares que antes para importar un bien del exterior. Ahora, además de una alta tasa de inflación, hay desabastecimiento de productos, algo parecido a la historia reciente de Venezuela. Uno de los más reconocidos es el caso de la hiperinflación alemana en 1923 a causa de imprimir dinero para financiarse. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán estaba convencido de que iba a ganar la guerra. Decidió financiarla por medio de préstamos que después serían cancelados por las reparaciones exigidas a sus enemigos derrotados. Los alemanes perdieron la guerra. Los gastos posteriores al conflicto para reconstruir y sus industrias en declive obligaron al gobierno a ver como su única alternativa imprimir dinero para financiarse. Esto hizo que la moneda alemana perdiera valor frente a las monedas extranjeras, y como consecuencia los productos importados fueron más costosos. Seguían imprimiendo dinero, y como era de esperarse, se entró en un proceso de hiperinflación. La situación era tal que los precios aumentaban en cuestión de minutos. Se dice que la tasa de inflación anual en Alemania fue de alrededor de 5000%, cifra que siguió aumentando para 1923. Aunque cada cierto periodo de tiempo se anuncian casos de países que sufren hiperinflación a causa de imprimir billetes deliberadamente, los gobiernos de algunos países continúan haciendo caso omiso a las consecuencias, ya sea por desconocimiento o porque es su única salida.